En un esfuerzo casi sin precedentes, esta semana, aunque no lo puedan creer, Podcast Infinito aumenta su frecuencia y publica 2 episodios en 5 días. Este es el número 373. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Podcast Infinito en nuestro encuentro quincenal a solas, a media luz. Bueno, en realidad sí estoy grabando a media luz porque se está oscureciendo y tenía la luz apagada. Y en un ratito ya me tengo que poner a cocinar. Les decía, bueno, nuestro encuentro quincenal a media luz en solitario entre ustedes y entre yo mismo, que nos sentamos acá a hablar de series, o mejor dicho, yo me siento a hablar y ustedes a escuchar. ¿Quién sabe por qué? Gracias todavía por estar ahí. Y muy pronto estoy casi seguro que vamos a tener novedades en cuanto a este feed del podcast Premium. Primero quiero decir que me siento muy cómodo con esto de, bueno, en principio, por supuesto, ¿cómo no me voy a sentir cómodo de haber reducido la cantidad de podcasts que grababa, ¿no? Grabar, en lugar de un podcast diario, grabar uno semanal en este feed y que sean un privado y un público, ¿no? La verdad que sí, me siento muy cómodo, pero además me siento que es una frecuencia que puedo, lo que decía al inicio, ¿no? Que es una frecuencia que puedo sostener y me gusta no haber perdido este lugar de sentarme a hablar con ustedes, ¿no? Por ahí estoy muy ausente en los grupos de Telegram, en el propio canal de este podcast, pero me gusta encender el micrófono y saber que estas palabras van a llegar al menos a las personas que las quieren escuchar, ¿no? Porque tampoco está... Se ve en las estadísticas que no todos los suscriptores, todas las personas que están suscritas a este podcast escuchan la parte premium tampoco, pero bueno, está ahí y quien quiera escuchar lo puede escuchar. Hoy voy a hablar de 3 series, voy a dar mi punto de vista, mi parcial sobre algunas y total sobre otra, porque ya la he terminado de ver, de 3 series que se han estrenado durante las últimas semanas y que bueno, que me gustaron de manera dispar, y eso es lo que quiero comentar con ustedes así de manera íntima. También decía, ¿no?, que esta semana no recuperó, pero tiene una frecuencia, aumenta la frecuencia de publicación porque publicamos el lunes el podcast sobre The Ones Who Live, la serie del universo de Walking Dead con el regreso de Rick y Michonne. Tranquilos, sé que hace 4 programas que vengo hablando de lo mismo, pero hoy no voy a hablar de The Ones Who Live, hoy voy a hablar de otra cosa, pero bueno, ya está publicada la review y por eso, como la review de The Walking Dead es un clásico de mis podcasts, es un clásico no de este canal, pero sí de Babel Infinito, no podía dejar de grabarla y no iba a esperar 15 días para hacer una review, ¿no? Mientras pueda mantener el ritmo semanal y además, bueno, contarles a ustedes que me siguen desde hace tanto tiempo, que me sentí muy bien, me sentí muy cómodo volviendo a reseñar. Quienes escucharon la review se habrán dado cuenta, me sentí muy cómodo volviendo a reseñar The Walking Dead con esa pasión, con esa energía que en algún momento me había llegado a agobiar tanto y que en las últimas reviews que hice de la serie, además la serie ya no generaba tanto, ¿no? O a mí sí, porque soy muy fan, pero el argumento no daba para tanto. Me sentí muy, muy bien dedicándole la misma energía que le dedicaba en un inicio a esta serie, que podcasteramente hablando me ha dado mucho, o podríamos decir que me ha dado todo. Pero bueno, hoy no voy a hablar de The Ones Who Live, sí contarle que hemos visto una película más de Rápido y Furioso, que les había comentado que estábamos viendo la saga con la familia. Ha sido muy emocionante porque fue justo, creo que es la 8 o la 7, no sé, la salida de Paul Walker de la película, que yo ya había visto, spoiler, ya me la había spoileado, porque cuando se estrenó la película y cuando llegó a plataformas, no vi la película, pero sí me fui directo a ver esa película que habían rodado con los hermanos de Paul Walker y todo, y para ver cómo lo habían hecho, cómo lo habían resuelto, y en ese momento, sin tener absolutamente ningún vínculo con Paul Walker, ni con Vin Diesel, ni con la franquicia, me había emocionado muchísimo. Así que imagínate lo que me emocionó verla ahora, que vengo viendo en racha, en 2 semanitas nos vimos 7 u 8 películas de Rápido y Furioso. La verdad que entiendo ahora mucho de lo que se había hablado. Es una gran pérdida, ¿no? Porque el carisma del actor, cuando sonreía en cámara,
cuando seguía las escenas de acción, me dieron muchas ganas de ver más del actor interpretando a diferentes personajes de acción o al mismo personaje en el resto de las películas. De hecho, me resulta mucho más carismático que Vin Diesel. Vin Diesel tiene lo suyo, ¿no? Pero es una piedra. Es una piedra actuando. Y Paul Walker tenía un encanto particular, así que bueno, la verdad, y bueno, nos dio todo para un debate acá en familia sobre la muerte, sobre esto que pregona mucho Vin Diesel en película, en las películas que ya se convirtió en meme, ¿no? De la familia, y que al final él se termina haciendo cargo de la hija de Paul Walker también, ¿no? Si no me equivoco, cuando se casó, él fue quien la entregó, o en un cumpleaños, ¿no? Él la acompañó, estuvo cumpliendo el rol de padre, y la verdad que todo detrás de esa trágica situación que fue su muerte, una bonita historia para contar por parte de la franquicia de la saga. Y bueno, y ahora nos queda ver lo más fantasioso, creo que se viene, que son las grandes superproducciones de Rápido y Furioso, cuando se convirtió, ya era mainstream, pero bueno, creo que ahora ya es una cosa tipo Marvel sin superhéroes, ¿no? Con coches voladores. Bueno, las estoy pasando bien, las estoy disfrutando mucho y siento que he perdido tiempo al no verla, pero también, viste, a mí me pasa muchas veces con Lost, por ejemplo, que digo, qué lindo, o el otro día vimos el primer episodio de Doctor House, otra vez, porque lo pusieron en Netflix, no sé por qué ahí lo pusieron como destacado, y lo empezamos a ver otra vez, y le dije a Pau otra vez, ¿no? Qué lindo ser virgen de Doctor House y empezar a verla ahora e ir descubriendo los personajes, sorprendiéndote, y ahora me pasa lo mismo con Lost, me pasa por supuesto con The Walking Dead, volver a experimentar esas sensaciones, ¿no? Y bueno, eso no vuelve más, pero bueno, me arrepiento de no haberla visto en su momento, Rápido y Furioso, pero me encanta estar descubriéndolas ahora junto con mi familia. Bueno, Pau ya las vio, pero con Luca, por ejemplo, ir descubriéndolas es genial. Hoy no vamos a hablar de The Walking Dead, hoy no vamos a hablar de Rápido y Furioso. Hoy te quiero hablar de las tres, no son las tres últimas, pero sí de tres series que he visto, muy mainstream las tres, son tres series de las que va a hablar todo el mundo y por eso me pareció interesante hablar de ellas a mí también. La primera de ellas es Avatar, la leyenda de Aang, o bueno, no me acuerdo cómo le pusieron en Netflix, a ver si lo puedo encontrar, porque claro, como está Avatar, el último maestro del aire, después está la serie animada. Bueno, sí, se llama The Last Airbender, Avatar, el último maestro del aire, igual que la serie animada. Bueno, es momento de abrir polémicas, ¿no? Es una adaptación de una serie animada muy querida por muchos, de esas series que cuando se adaptan mal la gente dice, me arruinaste la infancia. Bueno, por suerte yo no la vi cuando era niño, así que no me pueden arruinar la infancia, a lo sumo me arruinarán la adultez, porque la vi ya de adulto, incluso la comencé a ver porque Luca la estaba viendo, vimos la serie completa, luego vimos La leyenda de Korra, que es brutal en algunos aspectos, hasta supera a Aang, a la serie de Aang. Bueno, a nosotros nos encantó, la tenemos bastante fresca porque la hemos revisionado un par de veces y ahora que terminamos la serie vamos a volver a verla porque realmente nos gustó mucho Aang a todos, y lo lindo también, lo que hemos disfrutado mucho, es que la niña Ariana no recordaba nada de la serie animada, recordaba muy poco, algunas cosas nos sorprendió que recordaba, así que se iba sorprendiendo y se quedó con el cliffhanger, ¿no? de la serie que termina ahí luego de 8 episodios. Bueno, destacar dos cosas, que la serie me gustó muchísimo, Avatar me gustó muchísimo, me gustó mucho Aang, me gustaron mucho Katara, Sokka. Me gustó muchísimo Zuko, el príncipe Zuko. Hablo como si la hubieran visto, como si conocieran a los personajes, porque es la única manera de hablar. El príncipe Zuko me pareció genial. Zuko es uno de mis personajes favoritos de la serie animada porque tiene esta dualidad, ¿no? De un personaje que es insoportable, odiable, y que no hago demasiados spoilers, pero que ya se puede ver en la primera temporada. Por si no vieron la serie animada, no voy a hacer spoiler, pero en la primera temporada ya se ve que hay otra cosa detrás de Zuko, de lo malo que es Zuko, ¿no? Que no es solo un villano, sino que tiene otro contexto y que bueno, eso va a propiciar tramas futuras, como le dice Aang en un momento, ¿no? Si no fuera porque me tenés que perseguir, ¿crees que si nos hubiéramos conocido en otro momento, crees que seríamos amigos? Porque hay algo ahí, y me parece que el que hace de Zuko lo hace a la perfección. O sea, es odiable e insoportable, y adorable al mismo tiempo, ¿no? Porque uno no deja de sentir pena
por Zuko. No así, por ejemplo, con Azula, la que hace, el personaje que hace de la hermana, que en la serie animada es odiable, no hay forma de empatizar con ella, y en la serie live action que estrenó Netflix tampoco, porque es insoportable y es un personaje totalmente negro, ¿no? No tiene algún matiz que te haga quererla, ¿no? Que te haga considerar que podés llegar a empatizar con ella. Y a Zuko, sin embargo, te dan ganas de abrazarlo. Otro personaje que me gustó mucho fue el tío de Zuko, que no me acuerdo cómo se llama, Airo, el tío Airo, que está interpretado por Paul Song Young Lee, que es el... Trevor... Bueno, el de The Mandalorian, el Ranger de The Mandalorian. Pero se me fue el nombre de este personaje. Carson Treva, ahí está, Trevor decía yo, cualquiera. Carson Treva del universo de Mandalorian, del universo de las series de Star Wars. Bueno, tremendo. Gran personaje de la serie animada, gran personaje y excelente interpretación en la serie de live action. Brutal. Tengo un temita nomás con esta adaptación, que es que es una muy buena adaptación. Y una adaptación muy fiel. Tan fiel, tal vez, que para mí perdió un poquitito de sorpresa. Cambian algunas cosas, es cierto, pero era todo lo que esperaba ver. Claro, me dieron justo lo que esperaba ver. No me dieron nada más. Entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿No? Porque expectativas tenía muchas, pero también tenía muchas reservas. Fui con bastantes reservas porque tenía miedo que me defraudara. Y comencé a verla, me gustó, pero en ningún momento de la serie, bueno, salvo al final alguna que otra casita, hubo algo que me sorprendiera. Fue como, ajá, sí, muy bien, como si tuviera un apuntador, ¿no? Y fuera haciendo checklist. Muy bien, correcto, bien adaptado, bien adaptado, bien adaptado, bien, genial, no me defraudó. Pero tampoco me sorprendió, tampoco me aportó nada extra. Ahora, ¿eso quiere decir que la serie es una mala serie? No, no, para nada. Es una serie genial, una excelente adaptación desde mi punto de vista. Entiendo que también hay muchas críticas hacia Avatar. No la entiendo, no me detuve a leer las críticas porque la verdad no me interesan. No me interesa saber qué le critican a la serie porque no tiene nada que envidiarle a la serie animada. Solo que al ser una serie animada puede jugar un poquitito más, ¿no? Con la fantasía. Pero acá hay escenas de acción que están muy bien, hay efectos que están muy bien, desarrollan muy bien la mitología. Yo creo que no se dejaron nada. Tal vez le faltó aportar algo nuevo, aportar algo que fuera más que una correcta interpretación en live action. Pero si aportaban ese algo y se diferenciaban, tal vez la estaríamos criticando por no ser fiel a la serie animada. Así que no sé, tengo sentimientos encontrados, pero si me preguntás, Leandro, ¿te gustó? Me encantó, me pareció brutal, una excelente adaptación, la hemos disfrutado mil. Y para lo que sí está confirmado es que vamos a ver la serie animada otra vez, ahora, inmediatamente, en cuanto nos podamos sentar. De hecho, anoche tuvimos debate porque yo quería terminar de ver Crimen en el Paraíso, que nos quedaba el episodio final de la temporada 10, que quiero llegar ya al verano con toda la serie vista. Y los niños querían ver Avatar y yo les dije, no, hoy vemos Crimen en el Paraíso, así que seguramente esta noche tengamos que ver Avatar. Pero... es una correcta adaptación, está muy bien la serie y bueno, espero que tenga, supongo que éxito está teniendo, pero espero que tenga más temporadas y todo, porque la verdad que quisiera terminar de ver esta historia adaptada en acción real. Algo que iba a decir antes de la review y me olvidé que claro, está tan bien adaptada, hay cosas que en la animación, luego voy a decir algo parecido sobre otra serie, hay cosas que en la animación se pueden hacer que tal vez en acción real no quedan tan bien. Por ejemplo, el personaje de Sokka, el hermano de Katara, en la serie animada es muy divertido. A mí me divierte muchísimo, muchísimo. Es el comic relief de la serie, ¿no? Es muy divertido, muy adorable, entrañable y muy querido. Y aquí, en la serie animada, todo esto, y en la serie live action, la de Netflix, es igual de divertido, pero parece tonto. Muchas cosas, muchos chistes, muchos gags que te hacen reír, pero decís, pobre pibe. Porque claro, vos no estás viendo una caricatura, un dibujo animado, estás viendo a un joven adulto
haciendo estupideces que en animación quedan bien, pero en acción real no tanto. Entonces mantiene el tono de comedia, mantiene la esencia del personaje de Zuko, pero al estar en acción real pierde muchísimo el personaje y parece que fuera un subnormal, por decir algo. No obstante, esto no es una crítica, sino simplemente una descripción y algo que me pareció a mí viendo la serie, pero no necesariamente tenés que estar de acuerdo con esto, ¿no? Otra serie, bueno, así que pulgar muy arriba para Avatar, la adaptación de Netflix, a la cual le tenía mucho miedo. Era uno de mis títulos esperados este año y la verdad que me hizo pasar unos muy bonitos momentos. No la pudimos maratonear porque el fin de semana estuvimos con cumpleaños por partida doble, cumplió un año Pau y Luca. Y tuvimos ahí un stand-by de series, pero lunes, martes ya la liquidamos y la verdad que, como te digo, la hemos disfrutado muchísimo todos. Paso a otra plataforma y me voy con Prime Video, en donde vi Reina Roja. Se estrenó hoy mismo que estoy grabando esto y he visto, si no me equivoco, 2 episodios. Espera que voy a confirmar de haber visto 2,5. He visto porque tuve que parar el tercero por la mitad. Reina Roja es una adaptación de un libro de Juan Gómez Jurado, un autor que ustedes celebran mucho. Digo ustedes porque lamento desinflarles el ídolo. Es un autor que entiendo que tenga cierta llegada mundial, pero no es tan mundial como nos quieren hacer creer. Sí, entiendo que vende libros en todo el mundo, pero bueno, es como que yo les diga a ustedes, Eduardo Sacheri, que seguramente no lo conocen, a pesar de haber sido el autor del libro sobre el cual se escribió El secreto de sus ojos, ¿no? Es uno de mis autores favoritos argentinos. Y allá también leemos que vendió no sé cuántos libros en España, pero venís acá, preguntás o recorres las librerías y no hay un puto libro de Sacheri. Así que no son tan internacionales como nos quieren hacer creer. Esta, bueno, es un policial negro, podríamos decir, con algunos toques, bueno, no tiene toques fantásticos, pero tiene algunos toques ahí que pretende jugar con lo sobrenatural, aunque se entiende que no va a suceder eso, que nada, la serie es bien terrestre, con 2 personajes muy pintorescos, los 2 personajes principales muy característicos de este tipo de policiales. A ver, Reina Roja es, como lo veo yo, y ustedes que son fanáticos y seguramente se leyeron todos los libros, ya me corregirán y me podrán mandar una mierda. Reina Roja es una película, una historia norteamericana escrita por un español, protagonizada por españoles y que transcurre en España. Y esto no lo digo como crítica, lo digo como descripción, porque yo soy muy fan de esas historias. Cuando veo, por ejemplo, Sergio Holguín, un autor también argentino, que escribió una de mis novelas policiales favoritas que se llama La fragilidad de los cuerpos, que tuvo una serie de la que hablé en algún podcast hace muchos años. Sergio Holguín escribe policiales muy argentinos, con temáticas muy argentinos, pero con tramas hollywoodenses, con tramas que vos la ves y decís, esto escrito en Estados Unidos en inglés, si fuera un bestseller del New York Times, es un peliculón, ¿no? Y aquí creo que pasa exactamente lo mismo. 2 personajes muy buenos, una historia muy interesante, protagonizada por personajes españoles y que transcurre en España. Eso está muy bien, pero es lo que te iba a decir. Es lo mismo que dije antes. Hay algunas cosas que tal vez en el papel funcionan mejor que en la pantalla. No dudo de que Reina Roja va a ser una de las que, para muchos, de las series del año. Y que va a ser una especie de juego de calamar en la que todo el mundo va a hablar de ella, salvo por la limitación de que está en Prime Video, ¿no? Y que la gente tal vez no sabe ni cómo funciona Prime Video. Si estuviera en Netflix ya sería top. Pero estoy seguro que va a tener muchísimo éxito Reina Roja. Ahora, no sé si es la gran serie, he visto 2 episodios y medio nomás. No sé si es la gran serie que queremos que sea y que nos quieren hacer creer, nos van a hacer creer que fue. Todo el mundo va a hablar de ella porque está hecha de 10. Tiene una factura perfecta. Está hecha perfecta, actuada perfecta, escenografía perfecta. El guión es lo que es. ¿Te gusta o no te gusta? Fin. Actuaciones muy buenas. Los personajes muy bien escritos. Excelente. Es excelente por donde se la mire. Es excelente. Y celebro que una historia así llegue a la pantalla y que esto va a disparar la venta de libros. Mucha gente va a ir a comprar el libro.
Y me parece genial eso. Ahora hay algunas cosas que creo que en el papel yo no leí la novela. Hace poco leí otra de Juan Gómez Jurado que se llama Todo Arde, que me encantó. Y mientras la leía, por ejemplo, digo, wow, esto de Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado va a estrenar una serie. Seguro que si tiene éxito, Todo Arde también se convierte en una serie porque es ideal para verla en una serie. Es episódica, es genial, es brutal, me encantó. Estoy hablando de Todo Arde, no de Reina Roja. Ahora después analizaba y decía, bueno, pero esta serie tendrían que cambiar muchas cosas para que esto que Juan Gómez Jurado escribió tan bien en el papel funcione en pantalla, porque si no es casi una casi una historia de ciencia ficción, por cosas que resultan bastante inverosímiles si las ves en pantalla, ¿no? Cosas que no podrían suceder en la realidad. Y creo que esto es lo que me sucedió con Reina Roja. Lo estaba viendo y digo, wow, está todo súper bien, pero no me lo creo. No me lo creo. Falta que un auto vuele. No me lo creo. Son personajes muy coloridos, personajes, o sea, muy desarrollados, que todos tienen su particularidad. Son tan particulares que nosotros no nos lo cruzamos por la calle. Estas situaciones que se dan, estos personajes que se dan, estos diálogos que se dan, no son reales, no son verosímiles. En papel, genial. Como te decía con Avatar, en serie animada, buenísimo. Pero cuando me estás pretendiendo hacer creer que estos personajes están en España, me los cruzo todos los días y que si voy por Madrid me los puedo encontrar, ahí ya no te creo. Ahí ya estoy viendo una historia real, pero que me demanda la suspensión de credibilidad que no estoy dispuesto a darle a una serie policial que debería ser bastante real. Es el único reparo que tengo para con la serie después de haber visto 2 episodios y medio. No me la creo. Me gusta la historia, quiero saber cómo termina, quiero saber cómo sigue, pero me cuesta creerme a los personajes y la historia que me cuentan que está sucediendo que fuera verosímil. No obstante, los protagonistas de 10. Hay algo que también que tengo que no me acuerdo si es Raúl, ¿cómo se llama el gordo, el protagonista? John Gutiérrez. ¿Jovic se llama? ¿Qué tipo de nombre es eso? ¿Ese hombre es español? Bueno, el policía. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla todo el tiempo con esa cadencia? Al que llaman el mentor. ¿Por qué con tanta cadencia? O sea, son todos muy hollywoodenses, demasiado hollywoodenses. Dame un personaje terrenal, dame un personaje que me pueda creer. Un personaje, el villano, Ezequiel, no digo más, por si no la viste o no avanzaste. ¿Por qué habla así? ¿Qué es locutor el villano? ¿Tiene un reverb, tiene un filtro de Audacity puesto? Hay cosas que tienen que estar más bajadas. Para mi gusto, una serie así tiene que ser más sucia, estar más bajada a tierra. Está tan bien hecha, cuidaron tanto los detalles que me saca de la historia, no me termina de convencer. No obstante, los dos protagonistas, la que hace Antonia y el que hace de John Gutiérrez, brutales, los dos, muy bien, me encanta, ya los quiero, ya los estoy adorando, ya quiero ver una saga de ellos porque la verdad que me gustó mucho, muchísimo, pero tengo ese problema con la credibilidad que creo que no está bien trasladado para mi gusto de las páginas de un libro en donde todo puede pasar porque está en nuestra cabeza a la acción real. De todas maneras voy a seguir con Reina Roja, lo voy a seguir viendo y tengo muchas ganas de saber cómo sigue y muchas ganas ya con 2 episodios y medio de seguir viendo qué pasa con estos personajes después de estos 7 episodios. Y exitazo, ya te digo que Reina Roja va a ser un exitazo y que todo el mundo va a hablar bien y que algunos pocos tendremos los huevos suficientes para poner un reparo para con esta serie. Pero de todas maneras también la recomiendo, porque hay que verla. Y por último, el gran estreno de la semana, del mes y tal vez, ¿por qué no?, del año, y no estoy hablando de The Ones Who Live porque te dije que no voy a hablar de esta serie, es Shogun, la serie de Disney Plus, en la cual, bueno, basada en ese libro tan conocido que nadie leyó y nadie leerá porque es del año del orto, y que también tuvo una serie, que esa serie yo puedo decir que la he visto, aunque no me acuerde una mierda. Recuerdo clarito haber visto Shogun, la original. Recuerdo que me gustaba mucho, pero
que no. Ahora tengo muchas ganas de revisionarla. Voy a averiguar si está para verla en algún sitio porque tengo muchas ganas de revisionarla. Bueno, se estrenó ayer miércoles, si no me equivoco, con un primer episodio que dura 1 hora y pico, hijos de puta, y encima estrenaron 2, uno de 1 hora y pico y uno de 1 hora clavado. Esta serie, por la estructura de la serie, por lo que, como habla de reinos, feudos, ¿no? Guerras, ingleses, conquista, japoneses, yo sabía que le iba a gustar mucho a Pau. Entonces, esperé hasta la noche y le dije, entre semana nuestros tiempos se acortan bastante, como los tiempos de todos, ¿no? Con los 2 niños, la escuela, el trabajo, y le digo, Pau, quiero ver Shogun. Yo muchas veces veo series mientras trabajo. Esta no era el caso porque las quiero ver dobladas en audio original. Y no podía verla mientras trabajaba porque hablan en japonés. Así que, y si la pongo en español, pierde sentido la serie para mí, ¿no? Así que le dije a Pau, se estrenó una serie, quiero que la veamos, pero dura 1 hora y 20 el primer episodio. Con miedo que me diga que no, me dijo que sí. Fuimos, la vimos, y para sorpresa de todo el mundo, termina ese primer increíble capítulo que tiene, y no nos quedamos dormidos. En algún momento, cuando estamos viendo algo a la noche después de cenar, siempre flaqueamos si hay alguno de los dos que cabecea, el otro se enoja y nos vamos a dormir. Es una dinámica familiar ya. De hecho, terminamos el primer episodio. Le digo, qué bueno que estuvo, me encantó, tal cosa. Fuimos, nos preparamos un té y le digo, ¿vemos otro? Sacamos la cuenta de a qué hora terminaba. Le dimos play al segundo episodio y nos sorprendimos otra vez de que no habernos quedado dormidos y hasta se nos pasó volando el episodio. Bueno, Shogun es un 10. Ya te digo que Shogun es un 10. Hay algunos muy pocos reparos que tengo, pero tiene que ver con otra cosa. Es impecable por donde la mires: imagen, música, diálogos, actuaciones, la escenografía, ¿no? Las ambientaciones, el Japón feudal, los barcos, la mugre, se huele. Es tan Game of Thrones, tan Game of Thrones que duele. Una locura de serie. Si no sabes de qué va, bueno, es el Japón feudal, la conquista, llegan los ingleses, hay un conflicto ahí entre diferentes casas que se quieren quedar con el poder, un vacío de poder que quieren ocupar los regentes, traiciones, bueno, muchas, es carne. Mira, te cuento, lo puse ayer en un grupo, carne de cañón para podcast. Mientras la veía, me di cuenta, me surgió la necesidad imperiosa de grabar un podcast semanal hablando sobre Shogun. ¿Qué pasó? Está Rick Grimes. The Walking Dead en este canal tiene prioridad. Pero esta serie es carne de cañón para podcast. Seguro que va a haber un podcast que va a hacer review semanal de esta serie y yo me voy a querer cortar las pelotas. De hecho, hoy, jueves, cuando estoy grabando esto, jueves 29 de febrero, mirá, hoy termina febrero, recién me doy cuenta. Qué alivio, la pasé muy mal este febrero. Tuve el impulso 3 veces de mandarle un mensaje a una persona y decirle, ¿te animás a grabar todos los jueves un podcast sobre Shogun, una review sobre Shogun? Y me contuve, me retrotraje para no hacerlo, porque si lo hago quedo comprometido y en el horno y después me quiero cortar las pelotas porque tengo la review de Rick, el podcast, nuestra cita semanal, los otros podcasts que grabo, mi trabajo y las otras mierdas en las que estoy metido, y encima el podcast de Shogun, que grabar un podcast de una serie te requiere verla, después volver a verla e ir apuntando, sacando conclusiones, sacando conjeturas y cosas por el estilo, más la grabación, más la edición, más publicarlo, más promocionarlo, todo, ¿no? Así que me tuve que contener y me contuve, pero todavía tengo ese impulso. No sé la semana que viene si ya con 3 episodios publicados me voy a seguir conteniendo o si lo termino publicando. Espero de corazón aguantarme, hacer de tripas corazón y no hacer review de este podcast, de esta serie, porque sé que en algún momento se me van a juntar las cosas y la voy a pasar muy mal, como me pasó el año pasado y el anterior, y me había propuesto no hacer más review, más de una review semanal, ¿no? Si no quiero, es cuestión de tomar decisiones a veces, pero esta me generó todo lo mismo que Westworld, Game of Thrones y tantas otras series a las que les hemos hecho review semanal. Esta serie es ideal para, aparte con el contexto histórico, hay para googlear, para hablar de historia. No, es excelente esta serie. La recomiendo, si te recomendé las otras dos, esta te la recomiendo 1000%. No dudo de que puede ser una de las mejores series del año.
una de las mejores series del año puede ser. Espero que mantenga la altura de los 2 primeros episodios, que son brutales y se nota de principio a fin lo bien hecha que está. Esta no dije, está en Disney Plus. Y lo que quería decir, que tengo un par de reparos. Primero, que la serie transcurre en Japón. Nosotros vamos a seguir a un un piloto, no sé si dice piloto, un capitán de un barco, no, es un piloto porque es el timonero de un barco que es inglés para un barco holandés, entre comillas, de piratas, ¿no? Que van ahí asaltando, conquistando. Es la época de la colonia, se habla mucho del estrecho de Magallanes, se habla de España, se habla de la Portugal católica, se habla de la Europa protestante, pero hay un tema que supuestamente el inglés es inglés. Hay un español por ahí, mirá, hablando de personajes con los pies en la tierra, lo que te decía en Reina Roja, que poneme un español que yo me pueda cruzar por la calle. Aparece un marinero español que es un espectáculo. Un espectáculo, 5 minutos aparece y ya te enamoraste. En un momento grita viva España, y si no me equivoco estamos en el año 1600. ¿En qué año estamos? A ver, ¿en qué año transcurre Shogun? ¿Se acuerdan cuando editaba esto? Sí, 1600, Japón feudal del año 1600. Bueno, estamos en el 1600 y aparece un español ahí, grita viva España, bueno, brutal. Ese es un español que nos podemos cruzar hoy en cualquier sitio, me parece. Ustedes conocen más españoles que yo, pero a mí me dio esa sensación y me encantó el personaje. Pero los, entre comillas, villanos de la serie, porque están los japoneses, donde hay héroes y villanos también, porque ya te digo que hay muchas traiciones, muy interesante, son los portugueses. Y los portugueses hablan inglés, pero no es que te muestran, porque también hablan japonés, pero no es que te muestran a los portugueses que saben hablar inglés. Hablan inglés y nosotros en teoría nos tenemos que creer o imaginar que están hablando portugués. Lo escuchamos en inglés, pero ellos en teoría están hablando en portugués. No sé si me explico. Los japoneses hablan en japonés. El inglés habla en inglés con acento inglés. Y los portugueses hablan en inglés con acento norteamericano. Porque hacen como que el inglés, como cuando veíamos una película de Rusia, ¿no? De los 90, que no se calentaban por poner el lenguaje original y te ponían a los rusos hablando en inglés o cosas por el estilo, ¿no? O como cuando vimos Viven, por ejemplo. Ahora que está muy de moda la Sociedad de la Nieve. Vimos Viven y los rugbyers de Viven hablan en inglés. O cuando vimos Lo Imposible, la familia que supuestamente es española de Naomi Watts y Ewan McGregor hablan todos en inglés. Bueno, aquí los portugueses hablan en inglés. Entonces es muy complejo. No es muy complejo, es una mierda. Porque respetá los idiomas originales o no los respetes. ¿Por qué los japoneses hablan en japonés? ¿Y por qué los portugueses hablan en inglés? Y el inglés habla en inglés con acento británico. Después, otra cosa que comentaban ahí en el grupo de series reality que me causó mucha gracia es que alguien que lo estaba viendo doblado al español, pues yo la veo en audio original, alguien que la estaba viendo doblado al español escuchaba al inglés hablando en español, al intérprete traduciendo al japonés pero en español, y al japonés hablando en japonés pero en español. O sea, los tres hablaban en inglés y decían que parecían subnormales porque ninguno se entendía, aunque todos estaban hablando el mismo idioma. Bueno, un detalle. Lo que sí me pareció muy mal, lo de que los portugueses hablen en inglés. De última, si vas a tener rigor histórico, hacelo, y si no, que en vez de portugueses sean gringos y listo, y que hablen todos en inglés, porque no tiene sentido. De la misma manera, con el rigor histórico, en un momento dice el protagonista que estuvo varado en Chile y estamos en el año 1600. Está bien, no está claro, yo estuve googleando, no está del todo claro si en el año 1600 Chile ya se llamaba Chile. Pero yo creo que no, porque faltan 200 o 250 años, más de 200 años para la independencia de Chile. Es cierto que en 1800, cuando estaba la batalla por la independencia, de la liberación, ¿no? Que estaba San Martín ahí dándole sablazos a los españoles, era el virreinato del Río de la Plata y Chile era el virreinato de Chile. Pero no sé si en el 1600 ya era Chile, faltaban 200 años, para mí que no, y tiraron ahí una que es cualquiera, ¿no? El estrecho de Magallanes, bueno, está bien, está en Argentina, cruza Chile, pero que se llamara Chile, tengo mis serias dudas, tendríamos que preguntarle a algún chileno, pero ya saben que con chilenos no hablo, así que no les puedo preguntar, pero bueno, dejando esto de lado,
seriaza, seriaza. Estreno de la semana, del mes y, por qué no, del trimestre, del semestre y del año. Sin dudas, ya no te digo top 10. Shogun te digo top 5 del año. Una genialidad hermosa de Disney Plus. Así que hoy, 3 buenas noticias. Avatar, la leyenda de Avatar, el último maestro del aire, en live action. Reina Roja, con reservas, pero que me está encantando. Y Shogun, a fondo con ella, full hasta el final. Y dame todas las temporadas que me quieras dar, aunque se dice por ahí que es una miniserie. Así que bueno, por el momento esto es todo lo que tengo para decir. Así que muchas gracias por escuchar este podcast que todavía mantiene las suscripciones cerradas, pero que es muy probable que muy poco les cuente cuál es mi idea. Pero eso sí, necesito que se comprometan. Voy a pedir ayuda para terminar de diseñar el programa, el podcast de mis sueños. Gracias y hasta la próxima.